Gracias por asistir esta noche a la presentación aquí en Lima de Lloverá, Lloverá, 51 poemas agrícolas del Perú. Comentarles que el lanzamiento oficial fue en la región Puno y en Bolivia, en La Paz. Tuvimos una pequeña gira altiplánica llevando este librito, que es que es una suerte de antología de 37 autores peruanos y peruanas, cuya poesía tiene algún vínculo con la agricultura. La recepción en Puno fue maravillosa, fue muy conmovedora y acogedora. La presentamos en la misma ciudad, en el local de la DDC, y también en el distrito de Samán, en la Zángaro, cuyo público en esa oportunidad fue un grupo de escolares de quinto de secundaria, porque nuestro interés es que el libro llegue a varios campos, ¿no? El académico, el educativo, el comunitario, que pueda circular y que la gente pueda apropiarse de él y darle otro sentido. Hoy día tenemos esta mesa de presentación aquí, en Lima, vamos a tener otras más. Hoy día nos acompaña Andrés Luna Vargas, que es activista en defensa del agro, medio ambiente y derechos humanos. Él es agricultor, comunero procedente de la comunidad campesina de Miramar y Vichayal en Paita, en Piura. Actualmente es un pequeño agricultor, integrante de la Comisión de Usuarios de Riego El Algarrobo en Vallehermoso. Participa de la Vía Campesina Comunera, de las tareas y luchas por la tierra y el poder. Fue miembro del Comité de Lucha y Diálogo del Paro Nacional Agrario del 13 de mayo de 2019 y ha cumplido diversas responsabilidades como dirigente gremial, comunero, campesino y agrario, entre ellas como secretario general y presidente de la Confederación Campesina del Perú. Actualmente es especialista en cooperativismo agrario. Y también están mis colegas, los investigadores y editores del libro, Rodrigo Vera, que es filósofo y poeta también, al igual que Antonio Chumbile, es investigador y trabaja en la biblioteca de aquí de Casa de Literatura. Gracias. Buenas noches con todas y todos. Agradezco a la Casa de la Literatura la invitación que se me ha hecho. Considero que esta noche es una noche de celebración. ¿De qué? De la puesta y publicación de la primera piedra literaria de un nuevo momento de la vida andina inspirada en el eco poético nítido, de estruendo esperanzado, su propio título, en positivo y en admiración, lloverá, lloverá. Así entonces se vuelve actualísima, como en algunas partes lo vamos a apreciar, la nueva crónica para un buen gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, quien aún camina por los Andes desde 1615. Rodrigo Vera y Antonio Chumbile, en la poesía del siglo que auscultan, miran y ponen en exposición las huellas de la vigorosa exigencia de libertad y justicia del cronista de Sondondo, quien asumió que la promesa de amor universal cristiano ya había llegado a los Andes desde tiempos previos al nacimiento de Cristo. El también curaca de Aucará demandaba al rey de España que las tierras del Inca, por él apoderadas, pasaran a los ayllus y parcialidades. Asimismo, desde fines del siglo XVI, exigía la recuperación de los territorios de los pueblos andinos para un buen gobierno en manos de los Atun curacas y sus joyas. La consigna de ese tiempo era que los españoles se queden en las ciudades por ellos fundadas.
proponía el florecimiento general de las formas de reciprocidad y redistribución del trabajo y de la producción. Esta nueva arquitectura política descansaba en la vigencia plena del calendario andino para vivificar la vida agrícola, pastoril y artesanal, y así dar alimento y felicidad a todos los pueblos. Como bien lo señalan Rodrigo y Antonio, la concepción del tiempo y el espacio fundada en los ciclos siderales, ritmo del paisaje y prácticas rituales que Felipe Guamán Poma describió en el calendario agrícola, perviven hasta hoy en el mundo andino, amazónico y del litoral costero o costeño. Las huacas, sus hijas plantas e hijos animales silvestres, siguen mancomunados con los hombres y mujeres agrupados en los múltiples pueblos de ayllus, parcialidades y comunidades originarias, hoy comunidades campesinas. Tal vez que se cosecha, cada vez que se cosecha en las faldas de los orjos, en los andenes o en sus laderas, se escucha el diálogo de los frutos de la tierra con las huacas que las vivificaron durante el periodo de crecimiento y maduración. Mario Florian así lo testifica en 1945, cuando escuchó a la mazorca del maíz despedirse del surco y del güiro, el güiro de la savia y la savia del sol. Vio transformarse en serpiente solar al aire que silbó de contento cuando, a flor de tierra, los choclos formaban diminutos cerales y oraban con las hojas secas o frescas y con los descubiertos granos. Y también el poeta cajamarquino dio testimonio de su contento al ver que el molle, el higuerón, el chirimoyo y el limón nuevo advirtieron al grupo de cosechadores que no albergaban a las torcasas y los tordos cuando estos se quedaron sin cobijo al ser derribadas las matas de maíz. Mario Florian describe que fueron campesinos y campesinas quienes respondieron que las torcasas dormían en las almas de ellos y los tordos en las almas de ellas. Más cerca del actual tiempo, feroz de individualismo posesivo y del extractivismo egoísta y depredador que pretende convertir a los Andes en un repositorio de boquerones sin agua y sin vida, la poeta Rosa del Carpio nos alumbra sobre la vida después de la muerte. Luego de cientos de batallas perdidas y esperanzadas de lucha campesina, tras un final victorioso, ciertas por la tierra y por la vida, exclama que desde el mundo de los muertos con los malquis lo verá y oirá todo, tal como lo proclamó también el auqui José María Arguedas al final de su testamento literario El zorro de arriba y el zorro de abajo. Rosa del Carpio en los años 60 nos dice que llegó al mundo de los malquis ocultando sus lágrimas y cruzó cantando las sementeras de espinas. En tiempo de recuperación de tierras por los comuneros de Catacaos en Piura, de la lucha encabezada por Elías Tacunan para la recuperación de los pastos, ganado y tierra apropiados por la división ganadera en el centro, en Juniña, en Pasco, por la Cerro de Pasco Cooper Corporation, y de lucha de la tierra por la tierra de los arrendires de Chaupimayo, dirigidos por Hugo Blanco en la convención. Rosa del Carpio proclama esperanzada que verá la conquista de los trigales uno a uno, que con ojos de tierra verá la danza de las gavillas y verá a los hombres bajo un cielo como pupila de un niño. Quién sabe si convertidos en cascada o en río corearán la canción de la victoria o la risa cósmica en los dientes de la paz. A estos dos poemas de los 51 compilados en el libro Lloverá,
lloverá, obra de afirmación esperanzadora en la vida agraria y rural editada por la Casa de la Literatura, quiero añadir la voz integradora del taita José María Arguedas. Abrumado y dolido por el desprecio modernizante de los doctores frente a la cultura andina y su futuro, los invita a que se acerquen a él. Les dice en primera persona: llévame hasta la cabina de tu helicóptero. Yo te invitaré el licor de 1000 sabias diferentes. Curaré tu fatiga que a veces te nubla como bala de plomo. José María, tomando para sí la fuerza del gato montés, hijo predilecto del nevado Pareajaca de Huarochirí, continúa diciendo: te recrearé con la luz de las 100 flores de quinoa, con la imagen de su danza al soplo de los vientos. Te refrescaré con el agua limpia que canta y que yo arranco de la pared de los abismos que tiemblan con su sombra a nuestras criaturas. Para cerrar esta parte de mi reflexión, quisiera referirme al inteligente acierto de Antonio y Rodrigo, jóvenes promesas de la crítica literaria, cuando destacan la primigenia vocación descolonizadora y la reivindicación de un cambio de rumbo en defensa de una vida nueva, justa y libre, de una humanidad abrigada por la plenitud de la alegría compartida por todos los seres de la tierra y del cosmos, dando así continuidad al clamor de Guamán Poma. Para ello los compiladores toman el decir de la poeta Dida Aguirre, dirigido a Mariacha, la de ojos de vaca, a Mateocha, el de nariz de papa, y a Juancha, quienes tienen ojos de pulga y estatura de piojo. Les pregunta a ellos, si no saben, ¿dónde estará la papita ojos azules? La nariz de la habita, que deben florecer o guiarse al despertar, cuajándose los sayos en un solo corazón. Dida le reclama irada a cada uno y al lector: si tú supieras en qué lado está tu raíz, no vivirías solo arrodillado. Añadimos: arrodillado ante un Dios dinero, el excluyente mercado y el efímero esplendor del mundo de luz artificial y de infinitos artefactos de plástico, ropas y alimentos sintéticos. Sordos y enceguecidos ante la destrucción de las condiciones elementales de la vida y de muertes absurdas y genocidas producidas hoy en guerras de repercusión planetaria. Al igual que Dida, hago mío el clamor del poeta universal de Huamachuco, quien ante las lágrimas de las vicuñas exclama: almas mías, Andes de mi Perú, Perú del mundo, y el Perú al pie del orbe, yo me adhiero. Y nos convoca a la lucha expresando: estrellas matutinas y os aromo, quemando hojas de coca en este cráneo y cenitales, si destapo de un solo sombrerazo mis 10 templos, brazo de siembra, bájate y a pie, camina, mejor dicho, échate a andar. Quisiera a continuación, o tal vez por el tiempo que tenemos que saber distribuirnos en esta mesa, en la estación de preguntas, compartir con ustedes mi experiencia en la larga forja del camino de la recuperación de tierras y el territorio y de luchas por un mundo nuevo que las comunidades y los campesinos organizados en los comités, sindicatos, federaciones y la gloriosa Confederación Campesina del Perú emprendieron desde mediados de los años 60, luchas en las que la alegría tenía los diversos colores y sabores del carnaval
antes del tiempo de la reforma agraria del general Velasco Alvarado y después de ellas. Acciones que asumían conscientemente preservar la vida del patrón, porque no hubo algo que pueda enroscarnos en la cara de que atentábamos contra su vida. Y fortalecer a la comunidad campesina, la madre de nuestras organizaciones diversas que existen en el campo. Una vez logrado el triunfo, los comuneros y las comuneras hicieron de la poesía canción para bailar en los patios de las casonas y se sentaron a compartir a la mesa, celebrando el nuevo tiempo promisor logrado y conquistado con mucho sacrificio. Gracias. Gracias, Andrés. Antes de continuar la mesa, solamente un pequeño aviso al público. No se olviden de apagar sus teléfonos o silenciarlos para poder estar más tranquilos. Buenas noches con todos y con todas. Es una alegría escuchar al señor Andrés y es también una alegría para nosotros presentar por primera vez el libro en Lima, como comentó María Cecilia en la presentación. Esta es la tercera presentación que hacemos del libro. Las tres primeras presentaciones las hicimos en Puno, hicimos dos, en la ciudad de Puno y luego en Samán, y luego dimos el saltito a La Paz y presentamos allí también el libro en la Universidad de San Andrés. No es pura casualidad que hayamos presentado el libro en Puno por primera vez, no solo porque muchos de los poetas aquí reunidos son de Puno, son 7 me parece los poetas reunidos de Puno, sino también por las circunstancias brutales de represión que sufrió el pueblo puneño hasta hace unos meses. Como sabemos, Puno acumuló la mayor cantidad de fallecidos en el contexto de protestas sociales. Muchos de los fallecidos eran campesinos o hijos de campesinos o familiares de campesinos que hoy de algún modo poetizamos en este libro. Entonces el libro es también un homenaje a las víctimas de las protestas sociales que hasta el día de hoy no reciben justicia. Dicho eso, quería comentarles un poco el marco en el que surge esta publicación. Como lo adelantó el señor Andrés, el libro surge en torno a la exposición sobre Guamán Poma de Ayala, que hoy en día se sigue exhibiendo y se va a exhibir hasta el mes de febrero del próximo año. Una de las cosas más saltantes de la nueva crónica y buen gobierno, sobre todo de la segunda parte, digamos, el buen gobierno, es la descripción muy detallada, muy vívida, muy sentida que hace Guamán Poma de dinámicas de siembra, de cosecha. Describe técnicas para trabajar la tierra, por ejemplo, y asegurar el alimento del pueblo, ¿no? Recuerdo esta famosa frase, no sé si es tan famosa, pero al menos la recuerdo vívidamente porque está en la exposición, ¿no? Sin alimento no hay hombre ni fuerza. De modo muy sintético creo que engloba muchas de las intuiciones que están de algún modo presentes en el libro, ¿no? Pero además Guamán Poma da cuenta de la diversidad de productos cultivados durante la colonia y, como digo, ilustra escenarios de siembra, cosechas, dinámicas de almacenaje y distribución de los alimentos, ¿no? Entonces, en ese marco general hay como dos rasgos que identificamos de la nueva crónica que de algún modo perviven, transformados en estos poemas, ¿no? El primer rasgo es la visión, vamos a decirlo así, como holística que tiene Guamán Poma de la agricultura. En esta visión, la naturaleza es más como una especie de campo de fuerzas, de energías interrelacionadas entre sí, antes que de cosas autosuficientes, como
la solemos pensar en el mundo más bien occidental, ¿no? En ese sentido, cada elemento sostiene al otro, ¿no? Y así los frutos de la tierra competen, por ejemplo, a los favores, a lo que ocurre en el cielo, ¿no? Y de ello depende finalmente la escasez o abundancia del alimento en nuestras mesas, ¿no? Entonces, esta idea según la cual lo que ocurre en lo más alto del cielo es fundamental para cultivar, y de eso depende que nosotros mismos nos nutramos, es una cosa maravillosa que de algún modo hemos intentado recoger en los poemas aquí presentes. La otra noción que de algún modo pervive en los poemas antologados es la noción andina de sapsi, que Guamán Poma prefiere no traducirle, es el término quechua que refiere a la cosa común a todos, pero que normalmente está asociada a la tenencia colectiva de la tierra, ¿no? Solo que en este libro, como es una selección de poemas del siglo XX, aparece tensionada bajo lógicas distintas a la de Guamán Poma, que tienen que ver con formas capitalistas y precapitalistas de distribución, de producción de la tierra. Entonces, estas dos nociones, de algún modo, como digo, están presentes en los poemas seleccionados, y en relación a la tenencia colectiva de la tierra, claro, eso se traduce en el siglo XX más bien en la lógica de la desposesión de tierras y de la explotación del campesinado por parte del latifundista, del hacendado. Todos los poemas aquí reunidos de algún modo engloban respuestas frente a esa situación de explotación del campesinado, ¿no? Y si bien no todas las respuestas beben de una concepción, vamos a decirlo así, socialista de la agricultura, sí todas las respuestas de algún modo intentan reimaginar un orden distinto al del capitalismo del siglo XX y aún el actual, ¿no? Quería comentarles también un poco sobre el, digamos, marco un poco conceptual en el que se mueve más allá de Guamán Poma la selección, ¿no? Cuando uno piensa cuáles son los antecedentes de una antología como esta, por un lado, lo primero que conversábamos con Antonio y revisábamos es, digamos, una buena cantidad de antologías de poesía quechua, poesía escrita por campesinos, de literatura indigenista, que no son pocas las antologías de literatura indigenista. Pero esta selección intenta, obviamente, recoger muchos de los hallazgos que en estos estudios y en estas antologías aparecen, pero intenta hacer una selección un poco más específica. No son poemas sobre la naturaleza, no son necesariamente poemas escritos por campesinos, no son poemas que todos reflejen la literatura quechua o andina, son poemas sobre trabajo agrícola. Y en ese sentido, creo que una cosa interesante de la publicación es la heterogeneidad de voces aquí reunidas, ¿no? Creo que es difícil encontrar una selección o una antología en donde hayan poemas de Gamaliel Churata, de Carlos Germán Belli, de Montserrat Álvarez, de Lili Flores, de Leoncio Bueno, que son todas voces muy, muy distintas, pero que de algún modo están convocadas por el tema, como digo, no precisamente de la naturaleza así en abstracto, sino del trabajo con la tierra, el trabajo con la naturaleza que implica necesariamente una transformación material y espiritual de la tierra. Entonces, en ese marco, si pensamos a nivel histórico, digamos, cuáles han sido los acercamientos de poetas y literatos al tema de la agricultura o al tema del indígena, podemos como muy a grandes rasgos plantear un esquema en el cual en un extremo está esta visión romantizada y exotista del indígena, en donde la naturaleza aparece como una especie de paraíso descontaminado de lo social, y en donde se aprecia una especie de nostalgia del incanato, ¿no? El indio se destaca por su vigor, por su fuerza, y es casi una especie de fuerza salvaje que brota de la tierra,
pero que no tiene una agencia política específica y por lo tanto una capacidad de decisión propia. Allí hay muchos representantes, pero quizás el más conocido es José Santos Chocano, ¿no? Representante de la literatura modernista que además emerge junto con otros autores de las élites criollas propias del siglo XIX. Entonces, un poco en un extremo está esta visión romantizada, exotista del incaísmo. Y por otro lado, ya en pleno siglo XX, tenemos la visión más bien indigenista, ¿no? El indigenismo pretende romper con la herencia colonial que subyuga al indígena y más bien integrar el sujeto indígena politizado de algún modo en el relato histórico de lo nacional, ¿no? Pero el indigenista no deja de operar como una especie de traductor cultural de sujetos en ese contexto, en su mayoría iletrados, que por lo tanto no pueden poetizar la historia por sí mismos. En ese sentido, pensábamos en este fragmento varias veces repetidos en los estudios sobre indigenismo de Mariátegui, ¿no? Mariátegui dice en El proceso de la literatura, en los 7 ensayos, dice: la literatura indigenista no puede darnos una versión rigurosamente verista del indio, tiene que idealizarlo y estilizarlo. Tampoco puede darnos su propia ánima, es todavía una literatura de mestizos. Por eso se llama indigenista y no indígena. Una literatura indígena, si debe venir, vendrá a su tiempo, cuando los propios indios estén en grado de producirla. Entonces, en los poemas seleccionados, de algún modo hemos intentado, en la medida de lo posible, alejarnos de esa visión netamente romantizada o exotista del indígena. Y si bien hay muchos poemas que se mueven en la órbita indigenista, quizás los más sólidos sean los poemas escritos por los integrantes del grupo Orcopata, pienso en Gamaliel Churata, pienso en Alejandro Peralta y en allegados como Emilio Vázquez, por ejemplo. Pero hay otros poemas, poetas, que de algún modo creo que actualizan el diagnóstico de Mariátegui, y creo que no sería exagerado llamarlos propiamente no indigenistas, sino indígenas, ¿no? Y pienso aquí en la poética de Lili Flores, de Mario Florián, de Efraín Miranda, de Dida Aguirre, de Isidro Condori y de José Luis Ayala, ¿no? Quiero comentar ahora un poco los criterios de selección que organizan esta antología. Son 4 criterios de selección en los que nos hemos movido. El primero es la necesidad vital del alimento y su transformación social por medio del trabajo. El segundo es la denuncia ante la explotación del campesinado y las formas de desposesión de tierras que éste ha padecido históricamente. El tercero es la importancia del conocimiento astronómico y del ecosistema para los ciclos de siembra y cosecha. Y el cuarto es el valor de las prácticas rituales que acompañan el trabajo comunal de la tierra y el sentido social y religioso que éstas adquieren en vínculo con la naturaleza. Quiero comentar muy brevemente entonces los 2 primeros criterios y luego Antonio va a comentar los 2 últimos, ¿no? En cuanto al alimento y el trabajo, a mí me parece siempre bien interesante y sintomático cuando vuelvo a la antología que le hemos leído y releído muchas veces, pensar cómo empieza el poemario, la antología. La antología empieza con Carlos Germán Belli, que creo que a nadie se le ocurriría tildarlo de indigenista, con un poema que se llama Menú, que es un poema muy urbano, muy costeño, que es un poema en donde hace hablar a los alimentos en términos de interrogarse por su procedencia, por su destino. Es muy chiquito, Menú. Cazuela y solomo, cuando se hallan en mi estómago laico, se miran y se preguntan: ¿de dónde vienen? ¿Por qué están allí? ¿Hacia dónde van? Entonces, esta puerta de entrada, que es la pregunta por la procedencia del alimento, es también indirectamente la pregunta
por la transformación social de la tierra en insumos que sean finalmente comestibles, que es finalmente a lo que nos referimos cuando hablamos de alimento, ¿no? Pero ya que hablamos de poesía, poetizar el alimento es comprenderlo como algo más que un mero recurso natural. Como dice Montserrat Álvarez en este poema incluido en Zona Dark, comprendí que el hambre del cuerpo es el hambre del alma y que cuando a un hombre se le priva del pan, no se le priva solamente del pan, dice Montserrat Álvarez. Y también pensábamos aquí en el segundo poema, luego de Belli, entra el gran Cesario Martínez con un poema incluido en 5 razones puras para comprometerse con la huelga, en donde exclama: los hombres trabajan desde que amanece persiguiendo la pepa de la vida, y para vivir, señores del poder, el hombre tiene que comer. Entonces, teniendo en cuenta estos fragmentos y otros, como los de Leoncio Bueno, por ejemplo, que también hablan del alimento, concentrándose en la papa, ¿no? Pensábamos que de algún modo estos poemas poetizan esta idea según la cual darle vida al alimento y no tener al mismo tiempo para comer, o sea, trabajar la tierra, darle vida al alimento y no tener para comer, es la contradicción más evidente y más elemental, a partir del cual se juzga y se entiende la rabia, la impotencia del campesinado, que en muchos de los poemas se manifiesta como arenga lírica, como canto, con alegría también se puede cantar la rabia, como huainos, hay décimas, y en algunos casos hay también ejercicios, digamos, experimentales, hasta poemas conceptuales, poemas visuales, ¿no? Como los de Juan Ramírez Ruiz y como los de José Luis Ayala, por ejemplo, ¿no? Entonces, un poco la idea detrás de esta selección de poemas en torno al alimento es el hecho de que la nutrición del cuerpo es en realidad menos entendida en un sentido biológico, es menos un acto biológico meramente que un hecho social, ¿no? Eso en cuanto al alimento. Por último, quiero comentar muy brevemente también el otro criterio, que es la explotación y desposesión de tierras. Como he dicho, ¿no?, un grupo importante de poemas atiende al problema histórico de la desposesión de tierras del campesinado y a la explotación que padece bajo el sistema de haciendas. Un poco la consigna que amarra a todos estos poemas podría ser la hiperconocida "la tierra es de quien la trabaja", que surge originalmente en el contexto de la Revolución Mexicana con Emiliano Zapata, pero luego tiene un alcance continental, sobre todo en Perú, en lo que ocurre en las décadas del 20 y del 30, ¿no? De algún modo esta consigna, a través de múltiples transformaciones históricas, encuentra un hito clave cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos de reivindicación del campesino a nivel material, simbólico, moral, en la reforma agraria de Velasco en el 69. Hay muchos poemas, no muchos, pero hay un par de poemas que de algún modo están orbitando alrededor de la reforma agraria, y hay otros que más bien refieren a los distintos antecedentes y de algún modo secuelas de la reforma agraria, como las tomas de tierra andahuaylas, del cual el señor Andrés fue protagonista. Mi padre también participó en la toma de tierras, dicho sea de paso. Y digamos algunos antecedentes en donde el foco de la lucha campesina tenía que ver con recuperación de tierras específicas, pero no siempre esto estaba asociado a un cuestionamiento más integral del sistema que permitía, digamos, la lógica de las haciendas y del pongo y de todas las atrocidades y situaciones indignas en las que vivía el campesinado, ¿no? Hay un poema de Nicomedes Santa Cruz que voy a leer solamente para cerrar la intervención, luego seguramente
podemos conversar y el señor Andrés nos puede dar más detalles sobre alguno de estos procesos históricos de recuperación de tierras, que es bien interesante porque es un poema que, según un testimonio del mismo Nicomés de Santa Cruz, lo escribe el mismo día en que se promulga la ley de la reforma agraria, que se llama Cantares Campesinos y que originalmente además está pensado para ser incluido en un disco, Cumaná. Es en realidad poema cantado. Obviamente no voy a poder imitar a Nicomés de Santa Cruz, pero bueno, vamos. El agua la manda el cielo, la tierra la puso Dios, viene el amo y me la quita, la pita que se partió. A ver, respóndeme hermano, si esta fue tierra de los incas, ¿de dónde hay dueños de fincas con títulos en la mano? Pa' mí que al pobre serrano le vienen tomando el pelo, acequia, puquio, riachuelo, todo en título se fragua. ¿Dónde tiene dueño el agua? El agua la manda el cielo. Y por último, los incas. No han sido los más primeros, antes los huancas estuvieron y antes que ellos los mochicas. Ahora hay haciendas tan ricas, pa' solo un dueño o pa' dos, y gritan a toda voz que heredaron de su padre, que no me vengan, compadre, la tierra la puso Dios. Donde no hay minas de gringos, hay tierras de gamonales, pagan míseros jornales y te andan a los respingos. Se trabaja los domingos, más peor que en tiempo el amita, y hasta así tengo cholita para mi pobre querer, por el gusto de poder, viene el amo y me la quita. Creo que últimamente deberá ser propietario quien fecunda el suelo agrario con el sudor de su frente. Así espera nuestra gente y así mismo espero yo, y así ha de ser, pues si no, a gringos y gamonales vamos a recontrasacarle la pita que se partió. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches Andrés, Rodrigo, a todos los que están aquí y han hecho posibles también la edición de este libro y que cobra sentido con la presencia de ustedes, con el pasar la voz que esperamos hagan, si el libro les gusta, y yo creo que sí les va a gustar, creo que ya les está gustando. Bueno, yo les voy a compartir algunas ideas en torno a los otros dos ejes temáticos que hemos planteado para esta compilación. De hecho, sí, de una antología tiene por ahí el filtro, digamos, de la calidad y el gusto de los editores, pero también, como se indica claramente en el prólogo, tenemos que admitir que también hemos sido condicionados por algunas limitaciones del sistema cultural peruano, ¿no? En el que en distintas regiones del Perú, selva, sur, centro, norte, hay una enorme cantidad de poetas que se han autoeditado o editoriales regionales que muchos de ellos no han llegado a Lima, aún todavía incluso. Y es necesario, si alguien realmente quiere conocer la literatura peruana, hacer un gran recorrido ahí, pero afortunadamente en lo que respecta al siglo XX, la información se ha cruzado, se ha compartido muchísimo y hemos podido, yo creo, ¿no?, dar aquí una muestra nutrida, diversa, como ya lo dijo Rodrigo. En cuanto al estilo, van a encontrar desde lo más clásico hasta lo más moderno. Hay poemas que ni siquiera podemos recitar porque los tienen que ver prácticamente, pero también desde la procedencia, ¿no? Hay poetas de Puno, del norte, de la selva, Andahuaylas, Apurímac. Y yo también quisiera destacar algo. Hay poetas que, a pesar de su gran calidad, de su gran aporte y singularidad, nunca o casi nunca han aparecido en antologías grandes, importantes, justamente con esa vocación de compilarlo todo, que se han hecho sobre todo desde la ciudad de Lima, ¿no? Poetas que nunca han aparecido o que en los últimos años han estado desaparecidos totalmente. Hablo de autores canónicos como por ejemplo Mario Florián, hace muchos años que no aparece reunido en una antología importante, pero hay otros que no ha aparecido en ninguna, al menos en lo que se refiere a las producciones desde la metrópoli, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, Mercedes Bueno Morales, poeta puneña de alta calidad, o la poeta feminista Adela Montesinos, de quien su hija, justamente prestando atención a actividades de Casa de Literatura y de la biblioteca, nos pudo alcanzar un libro compilatorio de su poesía. Varios de ellos se refieren a la agricultura. Ella, siendo arequipeña, trabajó muchos años en Puno, en colegios muy alejados de los centros urbanos, y
y está aquí, Adela Montesinos. Está Ana Berta Vizcarra, una poeta cusqueña también de altísima calidad, que pocas veces se le ven en otras antologías, y junto a varios poetas que ya les ha mencionado Rodrigo. Así que esperamos que a ustedes les pueda sorprender y los invitamos a redescubrir varios de estos poetas. El caso de Juan Ramírez Ruiz también, por ejemplo, es muy, llama mucho la atención, ya que son poemas de un libro prácticamente inhallable ahora, ¿no? Vida Perpetua, y aquí están. Bien, ahora entrando en lo que se refiere a los ejes temáticos, la tercera propuesta es el que se refiere pues a esta mirada sobre el ecosistema, desde los campesinos, desde la agricultura. Una mirada realmente, la palabra queda chica cuando hablamos de sabiduría, yo diría, ¿no? Porque ahora actualmente hay tantos discursos que usan y a veces mal usan el término de sabiduría ancestral, pero realmente hablamos de eso, de sabiduría, porque hablamos de siglos, de milenios de conocimiento acumulado desde las culturas pre-incas, desde los primeros hombres que llegaron aquí y empezaron a domesticar las llamas y empezaron a domesticar, entre comillas domesticar, ¿no? La papa, por ejemplo, hasta hacerse uno a uno con ellos y unir su destino hasta el día de hoy, en el que seguramente todos o casi todos de aquí seguramente han almorzado, desayunado o van a cenar algo vinculado a estos alimentos, ¿no? O a la papa. Y bueno, hablamos de sabiduría, ¿por qué? Porque no solamente, y es algo que queremos de alguna manera ampliar o romper con el aporte de este libro, muchas veces desde la metrópoli, y últimamente pasa más a pesar de que hay internet, a pesar de que la información está a la mano, está mucho esta mirada de que supuestamente los campesinos solamente abren la tierra, colocan la semilla, tienen que echar agua, cuidar y luego cosechar y listo, se exporta o se importa y creen que es solamente eso, pero en realidad hablamos de un conocimiento tan vasto que varía muchísimo de región a región, que no basta una sola o solo dos personas para poder hacer frente al cuidado que merece una parcela, sino muchas veces se requiere de la participación de toda la población. ¿Por qué? Como lo dijo Rodrigo, todo lo que pasa en la tierra, sobre la tierra y bajo la tierra está estrechamente vinculado, de hecho muchas veces está condicionado por lo que pasa en el cielo. Y no solamente nos referimos a nubes, a lluvias, nos referimos a los astros, nos referimos a las lunas, a los planetas. De hecho, para saber, para entender más o menos el ritmo de crecimiento o el momento en que se pueda detener el crecimiento de las plantas, se tiene que observar también los animales. Dependiendo de la región van a encontrar muchísimas tips, por decirlo así, de cómo poder saber si es buen momento para echar la semilla, si es buen momento para regar, o buen momento para el deshiervo, o buen momento para porcar, o buen momento para cosechar. A veces te lo dicen las hormigas. Yo les recomiendo muchísimo un ensayo, discurso que escribe uno de los recientes premios Casa de la Literatura Peruana, Alfredo Mírez Ortiz. El texto se llama La Tierra Cuenta, lo pueden encontrar en internet, en el que inicia contando cómo el movimiento de las hormigas te están comunicando que ya va a llover. Y se encuentra por ahí con un campesino, un líder campesino que trabaja con él en las bibliotecas rurales de Cajamarca y le dice, sí, va a llover, pero él no vio las hormigas, lo dice porque sintió un friecito en el cuerpo. Es decir, la percepción, para entender el ecosistema se utilizan absolutamente todos los sentidos, observación y experimentación. Si vemos también las siglos y siglos de experimentación que han hecho los incas y pre-incas, de los cuales quedan muchos vestigios todavía en distintas regiones del Perú. Se tiene que observar, por ejemplo, si aparecen las ranas. En mi pueblo al menos es así, en Cangallo y Ayacucho, si aparecen por ahí algunas ranitas amarillas o rojas, va a llover. Hace poco estuvimos en Puno, le pregunté al señor de una tienda si va a llover o no, qué opina, perdón, en La Paz. Y me dijo, parece que sí, porque en los surcos de las veredas, donde crecen plantas y, digamos, corre el poquito de agua que corre ahí, dijo, están apareciendo las babosas, ¿no? Y eso es señal de que va a llover. Y así, hay muchísimos. Ahora, obviamente, este es un conocimiento que se reparte entre todos los comuneros, que uno lo va aprendiendo desde muy niño, pero también, por supuesto, toda comunidad tiene sus sabios. Para Huamampoma de Ayala,
el principal sabio que porta esto, y es algo que también le da mucho sentido a esta antología, a esta compilación, es el poeta astrólogo. En Nueva Crónica y Buen Gobierno, en esas más de 1000 páginas, una figura central es el poeta astrólogo, un sabio que no solo sabe de astrología, sino también de medicina, del tiempo, a veces también de los valores. Es como un foco, un faro, ¿no?, que guía de alguna manera las decisiones de la comunidad, y es poeta. Fíjense. Esto, por supuesto, como muchísimas prácticas que describe Guamán Poma de Ayala, aún se mantienen. El poeta astrólogo podría decirse, yo lo diría y muchos lo dicen también, entre ellos, por ejemplo, José Luis Ayala, en un hermoso libro que pueden encontrar en la biblioteca, permítanme, Cherry, donde cuenta que el libro se llama Yatiris o Adivinos Andinos, donde él entrevista, cuenta que pasó días y días y noches enteras conversando con el yatiri José Huahualuque Sucasaire, y le va contando todo lo que sabe, y dice que todo aymara debe, mientras va creciendo, debe aprender a leer el cielo. Pero obviamente un sabio, un yatiri va más allá, ¿no? Lee constelaciones también. Y una muestra de cómo esta sabiduría se mezcla con mito. La sabiduría se mezcla con mito, con conocimiento, con ciencia, con saber cotidiano y también con imaginación, es lo que cuenta este yatiri, ¿no?, que vendría a ser como un chamán, en quechua sería como un chamán, o en la Amazonía también como un chamán, pero en Puno, en la zona aymara, le dicen yatiri. Dice, por ejemplo, está contando sobre constelaciones, el sabio Sucasaire, ¿no?, le está contando a José Luis Ayala, que está de alguna manera postulando para él también ser yatiri, ¿no? Dicho sea de paso, en el libro comenta que lo logra. Dice, el Turu o Kutu, o sea, la constelación del toro, cuando sus estrellas son grandes y brillantes, indican que todo irá bien. Habrá mucha suerte, el año será bueno. Cuando las estrellas son pequeñas, será un mal año. Cuando avanza el toro con velocidad, indica que habrá helada en la noche. Entonces, la gente se alarma y pone guano de conejo a las chacras para que el sonido de ese animal ahuyente a la helada. Se pone platos vacíos en cementeras, se hace fogatas para que haya humo, se revienta dinamita, cohetes y cohetecillos, se hace bulla y se grita, helada vieja, helada malvada, deja que coman los animales, deja que comamos nosotros. Y la gente sale de sus casas alarmada para que la helada no malogre las cosechas. El toro aparece 6 veces al año, permanece visible 2 veces, con un intervalo de 1 semana en que desaparece. La helada se produce porque esta constelación revienta o se desparrama. Es difícil controlar la helada porque son personas que se dedican a hacer daño. En este testimonio está mezclado todo lo que les acabo de decir, ¿no? Un poco de ciencia, mito, observación, experiencia, también imaginación, también un lenguaje poético al momento de comunicárselo, en este caso a José Luis Ayala. Y ejemplos como estos los podemos encontrar no solamente en los sabios, sino en los runas más humildes, como podría ser el caso de Gregorio Condori Mamani, en cuya autobiografía también cuenta, por ejemplo, el caso del Chichi, ¿no? La helada, justamente así le llaman en su zona, ¿no?, en Cusco, y cuenta cómo el Ararigua, que aparece en el libro de Guamán Poma de Ayala, está encargado justamente de ahuyentarlo, ¿no? Y también usa humo, en algunos casos queman muña, hondazos, con los cuales se enfrenta a los relámpagos, a los truenos, y esa es su función, ¿no? Cuidar la chacra no solamente del zorro, no solamente del hato, de lañas o de los loros, sino también de las fuerzas, de los males que pueden venir de arriba, ¿no? Esto también se puede ver, notar en, ustedes lo han visto, ¿no?, en la alta tecnología que se ha sofisticado en los andenes, en los canales de riego, que hasta ahora en algunos casos los que han sabido mantener esta tecnología ancestral funciona, mientras que en otras zonas agrícolas del Perú, donde se ha dejado eso de lado, todavía están sufriendo, como en el caso de mi pueblo, por ejemplo, ¿no?, con el uso de mangueras, el uso de otros elementos y tecnología de riego que muchas veces no resisten los cambios climáticos tan fuertes a los que nos enfrentamos ahora. Así que en esta tercera sección, donde hablamos de este entendimiento del ecosistema y una respuesta a ello holística y sabia con la tecnología y el trabajo en equipo, hay muchos poemas en esa línea.
Todo poeta agrícola, sobre todo los que están más adentrados en el mundo andino o más cerca a la experiencia agrícola, de alguna manera se filtra este conocimiento, lo van a encontrar, lo van a notar. Incluso Tulio Mora, por ejemplo, tiene un poema sobre los habitantes de Chilcas, de la cultura chilca, pre-incas, antes de Cristo, y ahí él, en su investigación, ¿no? Porque él investigó muchísimo para hacer este poema que forma parte del libro Cementerio General, ya sabía que los antiguos pre-incas miraban el cielo, miraban el movimiento de las plantas, incluso su inclinación muchas veces también indica cambios en el clima, la influencia de la luna, de la gravedad de la luna, que sabemos que influencia animales, plantas y a nosotros también, ¿no? Y a veces nos influencia de manera muy determinada, hasta condicionante. Eso aparece en el poema de Tulio Mora, que podría decirse que es un poema histórico, pero igual, si habla de agricultura, de los primeros agricultores, tiene que entrar este entendimiento del ecosistema. Pero voy a compartirles un ejemplo más actual, de un gran poeta, que afortunadamente ya está siendo acogido en la academia, en las antologías, y esperamos que también sea en el público en general, que es Efraín Miranda. Efraín Miranda, poeta puneño, radicó mucho en Arequipa. Si bien escribe en español, podría decirse que sí, definitivamente tiene el espíritu andino. Y aquí lo van a ver. El poema se titula A.S., está en el poemario Choza, y dice así: la gente del cerro baja, la gente de la pampa sube, se inicia el año verde agrícola. Los animales saltan transmutados y las vacas se convierten en ovejas, las llamas en toros, las ovejas en alpacas. El camino se vuelve cascada, el invierno desanida las aves y éstas provocan una diversión bulliciosa de colores. Los reptiles y batracios organizan su primer baile. Las vizcachas enamoran a los zorros, los cernícalos y halcones atienden las festividades de moluscos. Los forrajes brotan y se desnudan bajo las grandes duchas que instalan las nubes. Las semillas concluyen sus vacaciones y asisten a la apertura de talluelos. La gente está segura que todo acontece dentro de ellos, en los canchones y parcelas del cuerpo. El viento junta la brosa amarilla y la traslada a las selvas. Las selvas traducen a los bosques interpretan a los cultivos comunican a los hombres y los hombres transfieren a la humanidad. Ese es el poema de Efraín Miranda y creo que evidencia muy bien este conocimiento de todo el ecosistema, que por supuesto tiene un equilibrio que solo se va a poder mantener con una comunidad tan bien organizada, con una comunidad que sepa mantener su cohesión social. ¿Por qué? Porque ya lo ha comentado Rodrigo, ¿no? En la época de los hacendados no se notaba mucho, pero en realidad había muchas tierras que se sobreexplotaban y cuando la tierra se sobreexplota ya no puede seguir siendo fértil. Luego llegó Velasco, y de alguna manera esto se repartió y mantuvo un equilibrio de producción, pero después en los años 90, con el gobierno de los años 90, se aplicó una liberalización bastante salvaje, en la cual ahora estamos sufriendo las consecuencias, en que hay muchísimas tierras en todas las zonas del Perú. De hecho, siempre hay zonas donde se está erosionando la tierra, se está deforestando y se está tratando a la tierra como lo dijo el compañero Andrés, ¿no? Como simple repositorio o espacio para sacar ganancias. Muchas comunidades, incluso en Ecuador, fíjense, dicen algo muy parecido a lo que se dice en todo el Perú, que a la tierra uno se tiene que acercar con cariño, a la tierra uno incluso antes de sembrarla la tiene que enamorar en su momento justo, en el momento en que está fértil, ¿no? Como si fuese una pareja, ¿no? Así lo dicen los propios campesinos. Pedirle permiso, enamorarla, dar cariño y ahí poder ya sembrar. Y esto es importante porque no solamente se trata de conocimiento, no solamente se trata de experiencia, sino también se trata de afecto. También se trata de afecto. ¿Por qué? Porque desde épocas antiguas hasta el día de hoy, si ustedes, seguramente muchos de ustedes y aquellos que no, los invito a hacerlo, participan de una actividad de cosecha sobre todo, siembra y cosecha. Yo les invitaría a que si no pueden estar en todo el proceso, vayan a la siembra y a la cosecha. Un sentimiento les van a hacer respecto al fruto que ustedes mismos van a ver crecer de la tierra. Y si eso se hace de manera más frecuente, van a poder comprender por qué es que se ve a la tierra
como una madre. Y de hecho el afecto es necesario. Alfredo Mírez Ortiz lo dice. Europa, con su bandera de la razón, ¿no?, el raciocinio, en el cual pondera la razón por encima de cualquier sentimiento, afecto o también de las sensaciones, como la que les comentaba del friecito del cuerpo. Su consecuencia ha sido 2 guerras mundiales, matanzas, torturas, violaciones, y así se llaman los más civilizados. Mientras aquí hay algo que, por ejemplo, en el proceso de esta investigación, a mí realmente me sorprendió, y aquí es donde ya estoy entrando al cuarto tema, respecto a los ritos, las danzas, los rituales. José María Arguedas, en los primeros años, en sus primeros trabajos antropológicos, lo van a encontrar en el primer tomo de su obra antropológica, también en la biblioteca. Ahí tiene 2 textos, uno, ritos de la cosecha y ritos de la siembra. Y bueno, luego de contar los cantos, las danzas, los juegos, los poemas que se cantan los campesinos mientras están trabajando, sembrando, cosechando, dice algo impresionante, que muchas veces estas jornadas no son convocadas en el pueblo como un trabajo, sino como un juego, como una fiesta, porque muchas veces, ya sea la trilla del trigo, ya sea la cosecha, o incluso el aporque, que es solamente echar tierra alrededor, ¿no?, de las plantas, y no ves ahí el fruto, todo eso está vinculado con relaciones humanas, como por ejemplo la amistad, el liderazgo, el amor, el noviazgo, ¿no? Mientras se hace estas prácticas, la comunidad se está enamorando, se está conociendo, se está retando, está jugando, se están contando historias, se va cohesionando una comunidad. Y eso hace que ya no se sienta como trabajo la jornada, y se dan cuenta el poder, el potencial que tiene esta idea para el siglo XXI en el que estamos ahora, en que el trabajo más bien nos está enfermando, en que el trabajo prácticamente nos está matando porque nos está quitando tiempo de vida de calidad con nuestra familia, con nosotros mismos. ¿Qué pasaría si ese trabajo de alguna manera lo convertimos o lo relacionamos en algo, al juego, a la construcción de una comunidad que al final sea para todos? Eso es posible a través del AINI, ¿no?, a través del trabajo comunal o a través de alguno de los ritos que comparten aquí los poetas. Por lo tanto, los ritos, las danzas que van a encontrar, sobre todo en la última parte de esta compilación, van a ver que forja afectos no solamente con la tierra, sino con la comunidad, contigo mismo y con el alimento que te estás llevando, ¿no?, al interior. Y no solo eso, también la danza, por supuesto, también se ha aliado con las luchas campesinas, con las luchas de toma de tierras, con la defensa también respecto a los hacendados, ¿no?, en todas las regiones del Perú. Así que de alguna manera ahí el círculo se cierra, ¿no? Empezamos hablando del alimento y también de la explotación de la tierra, y yendo a las danzas, a los cantos, también habla de lo mismo. Todo está atravesado, todo es una conexión de fuerzas. Y bueno, en esa línea voy a compartir, hay varios poemas ahí fuertes, ¿no? Fuertes, ya los leerán ustedes, pero yo voy a compartirles un poema más bien en torno al amor, vinculado a la agricultura y a su conexión humana respecto a todo el ecosistema. Más que ecosistema, es el cosmos, ¿no? Se llama Vientos de Agosto, de Catalina Bustamante, poeta de Junín, que de hecho cita acá una canción huanca, ¿no? La canción huanca la cita en quechua, voy a leerles la traducción. Dice: ¿para qué me habré casado en agosto? Para ir dando vueltas como el viento. ¿Para qué me habré casado en enero? Para ir llorando con la lluvia. Eso dice la canción, y lo que dice la poeta es esto: ah, los vientos de agosto, nadie contraiga nupcias en agosto, volarán las sonrisas con el aire, los juramentos se irán con el ventear de la horqueta en la era, y menos juntar sueños con las lluvias de enero. No habrá ojo que contenga el río de lágrimas de aquellos desposados en enero. La alegría se perderá en las aguas de la crecida. Mejor en mayo, las carnes amorosas copularán perfectas sobre la tierra generosa en cosecha. O en octubre, que los novios busquen el dulce tálamo en octubre, el tiempo en que los surcos reciben la semilla con la unción de quien recibe la simiente del orbe. En agosto es olvido, llanto en enero. Nunca es bueno tentar la desventura. En mayo y en octubre la tierra canta. Bueno, así que ya saben cuándo casarse y cuándo no, ¿no?
Bueno, para no extenderme muchísimo, hay mucho realmente que se podría conversar. Quisiera cerrar. Por supuesto, había comentado que esto es un esfuerzo colectivo. Hay algunos nombres que no aparecen aquí, pero creo que vale la pena mencionarlos, ¿no? Por ejemplo, la gestación de este libro, la iniciativa de este libro se inició hace varios meses. Y en ella participó mucho la anterior directora de Casa de la Literatura Peruana, Milagros Saldarriaga, ¿no? Que revisó los primeros avances del libro, ¿no? Y luego continuamos, por supuesto, con el respaldo de Karen Calderón. Además, muchísimos compañeros que nos han ayudado compartiéndonos también los poemas que están aquí. Definitivamente, seguramente, investigando van a encontrar otros poemas vinculados a estas, que podrían estar en esta antología, pero también, como lo decimos en el prólogo, es un primer avance, es un aporte, es como una primera semilla. Sin embargo, vale aclarar que también hay un antecedente. No es lo mismo, pero hay que mencionarlo. Hay un hermoso libro que esperamos que reediten que se llama La sangre de los cerros, en quechua sería Urjucunapa Yawarnin, publicado en 1987. Es una antología de poesía quechua cantada en el Perú. Como el título lo menciona, ¿no? Es poesía quechua cantada por los campesinos, en realidad por los pobladores del sur y centro del Perú, sobre todo de la zona quechua. Y hay una sección ahí, o sea, todos los poemas o cantos, ahí son 333 cantos, imagínense, ¿no? Y hay una sección dedicada a la agricultura y ganadería. Y las otras secciones ya son dedicadas a la muerte, a la niñez y otros temas muy interesantes. Ahí van a encontrar más que nada canciones o poemas sin autoría, pero que son los que netamente se cantan mientras uno va sembrando, aporcando. Quizá algunos de estos poemas no se hayan cantado en ese momento, seguramente, pero bien pueden funcionar como nexo para los que de repente estamos lejos de esa experiencia agrícola, como tal es el caso de los migrantes. Muchas veces reconectarnos, o aquellos que de repente no lo conocen, yo les invitaría a que lean en el orden en que se propone el libro, y yo creo que van a poder llegar a poder empatizar, entender y, por qué no, consagraciarse en ese AINI de entender el espíritu del campesino, que al final, gracias a ellos, estamos vivos, gracias a ellos este Perú está de pie todavía. No sé si hay algo más, ya lo diremos en la conversa, esperamos sus comentarios y preguntas. Muchas gracias. Bueno, abrimos el micro para poder escucharlos, escucharlas. Ahí mi hojicha jarasjaki, rimasjaiki, consigo de una hoja jarasjaki manta, mandan ñacay pachukashan. Bueno, está muy bien, felicito por el título, ¿no? Justo esperaba hoy día verlo, el trabajo, ¿no? Esto de la agricultura, porque es muy interesante y involucrar más que nada a la juventud de los colegios, ¿no? Porque ahí ya no conocen ni siquiera cómo crece una papa, cómo es el procedimiento de aporcar una papa, ¿no? Y la cosecha, y después de la cosecha, cómo llega al plato, ¿no? Entonces eso creo que es importante, más que nada en los colegios, ¿no? No solo en los colegios de Lima, sino en los colegios de provincias también, porque los colegios de provincia todavía se están urbanizando tanto que ya están perdiendo, ya no están desconectándose de lo que es suyo y más tiran hacia la costa. Es por un lado. El otro lado es que yo escuché hablar que hablaban de las luchas, ¿no? Y hablaban de José Marguetas, hablaban de Hugo Blanco, etcétera, pero se han olvidado de uno que creo que es la principal pieza de este asunto, ¿no? Es Saturnino Vilca. De él se han olvidado. Y en todas las conferencias académicas que he ido, todos hablan de Arguedas, Hugo Blanco, y etcétera, 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 casi mestizos. Pero Saturnino Vilca no era mestizo, era indígena, monolingüe. Y él era el que gracias a él se hizo la reforma agraria para Velasco. Entonces, eso no nos olvidemos, porque a veces nos avergonzamos de nuestra identidad étnica y vemos más a Arguedas y al otro, pero a Saturnino no lo vemos. Entonces, eso me parece que es una falta de respeto a la comunidad indígena, a esos indígenas que cultivan la tierra. Creo que eso yo invitaría, ¿no? Que no se excluya a alguien tan importante que creo que es uno de los últimos dirigentes monolingües indígenas de la mitad del siglo XX para adelante.
Porque después de ahí, la gran mayoría de dirigentes ya saben leer, saben escribir, pero creo que ese es mi, no sé qué opinan ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Mario, ¿verdad?, por recordarnos la participación de Saturnino. De hecho, hay un libro hermoso que se ha publicado hace poco, ¿no? Habla un campesino peruano, ¿no? Donde está la voz de Saturnino Huilca. Y de hecho, o sea, lo tuvimos en radar y justamente por ese motivo es que hicimos la aclaración de que no todas las luchas en el campesinado, en la historia de la agricultura, han sido socialistas. Porque, por ejemplo, Saturnino no está necesariamente vinculado a estas ideologías políticas, sino empezó como un campesino, fue entendiendo lo que era un sindicato y remeció prácticamente, ¿no?, el gobierno, tanto que luego cuando llega la reforma tuvieron que consultar y trabajar muchas veces de mano con él. Un gran personaje gracias a nuestra historia y en ese sentido es que lo tomamos en cuenta, ¿no?, en aclarar que no todas las luchas necesariamente estaban vinculadas a la izquierda o a los socialismos, sino muchas de ellas han sido iniciativas de la comunidad, ¿no?, de los comuneros. Gracias por la aclaración. Sí, yo solamente mencionar que, por supuesto, no nos hemos olvidado de la figura fundamental. Estoy completamente de acuerdo con su comentario de que es un actor fundamental para entender las luchas campesinas en el siglo XX. No podemos cubrirlo todo en este libro. Como mencioné al inicio, este libro surge en el marco de un proyecto más grande que es la exposición de Huamán Poma, que incluye publicaciones, pero activaciones diversas como talleres, conferencias. Una de esas activaciones es un ciclo de cine en torno a los problemas que aparecen en la Nueva Crónica, y en este ciclo de cine aparece el documental dedicado a la figura de Saturnino Huilca, hecho por Nora Disque. No estoy seguro si ya pasó o va a pasar. Ya pasó, ya. Ya pasó, ¿no? Pero digamos que está presente solo que por otras vías, ¿no? No conocemos un poema, digamos, de Saturnino Huilca, ¿no? Pero está completamente presente en el imaginario al momento de construir el libro. No sé si Andrés quiere mencionar algo. Buenas noches. Bueno, en nombre de Saturnino Huilca, en buena hora que haya sido puesto a escucha de todos nosotros y nosotras, porque esa es parte también de la realidad. La gesta más importante de la República, de los 200 años de República inconclusa, trunca, limitada que tenemos, tiene que ver con la conquista de la tierra, la recuperación de la madre tierra. Y eso no se puede entender por la labor de tal o cual dirigente solamente. Los pueblos forjaron dirigentes en cada uno de sus comunidades, de sus ayos, de sus caseríos, de sus aldeas, de sus estancias. A mi memoria viene, por ejemplo, la de Saturnino Ajostupa Aime. Bien difícil que alguno o alguna de los que están aquí saben quién es Saturnino Ajostupa Aime. Un comunero de Chacán, Iqueco Chacán, en la provincia de Anta, Cusco, que contribuyó con su sabiduría a construir lo que es una orientación del campesinado peruano organizado en la gloriosa CCP, Alparaicu Podercama, lo que la Mauta José Carlos Mariatti había identificado como el problema de la tierra y del indio focalizados en el latifundio y en la servidumbre, y lo desarrolla un poco más en el libro Tempestad de los Andes de Luis de Balcarce, en el prólogo que él escribe al respecto, precisa que el factor fundamental del fenómeno es la hegemonía de los intereses en ese entonces de las fuerzas que imponían la semiservidumbre, tanto en la política como en el Estado. Miren hasta dónde avanzó.
Eso justamente brotó en la lucha por la tierra allí en la provincia de Anta para recuperar la tierra para las comunidades que estaban en manos de la Machuasno Cooperativa Antapampa, entendiendo que al paraico poder Kama no se trata solamente de luchar por tener y poseer a la madre tierra, que hay otros campos de la vida que tienen que ver con algo que debe ser activo, permanente, constante, criar constantemente. Y eso tiene que ver, otra vez vuelvo aquí al marco general que esta juventud que nos convoca ahora y que nos esté escuchando, evocando a Huamán Poma de Ayala en el buen gobierno. Eso es lo que hay que criar, la reivindicación inmediata con lo que en el venidero tenemos que tener de manera constante. Y eso otra vez es criado, es germinado, es cuidado, es hecho florecer también por hombres y mujeres, representantes, ¿no?, de nuestros pueblos. Y no es muy difícil. Saturnino Wilca era representante del pueblo quechua. Y si yo quiero mencionar a un símbolo de mi tierra, de los chancas, de mi tierra en Piura, a Sinforoso Benítez Aima, ahí sí hay que recurrir a cómo adoptó una identidad socialista. Avanzó en el terreno de la comprensión de la política para estar al servicio, y no como desgraciadamente ahora la tenemos, ¿no?, totalmente transformada hasta en el contenido, porque ser político es prácticamente ser parte de la mafia que ahora predomina en el gobierno y en el estado de nuestro país, y que tenemos la tarea como jóvenes, como literatos, como productores, etcétera, etcétera, de saber vincular lo uno con lo otro y de ese modo poder recuperar esa voluntad que ha hecho posible, porque eso no es el general Velasco y su gente que lo acompañó, son el resultado de, y en una estrategia en la que el poder Kama no estaba presente. Y ahí estaban también la debilidad de esa forma de ejercer el poder, al punto de que bastó que se coaligaran los militares contrarreformas, conservadores, con Morales Bermúdez a la cabeza, y lo terminaban derrocando sin que no hubiera un solo militar de corte parecido a las características nacionalistas que expresó en algún momento el régimen de Velasco Alvarado, ¿no? Eso me retrotrae, compañero, para compartir contigo, que hayas ayudado a que aparezcan, ayudemos a que aparezcan y florezcan los dirigentes anónimos que han existido para llegar hasta el punto en el que el Perú, en todo el continente sudamericano, y creo que incluso hasta en el continente centroamericano, es el país donde hay la mayoría de la tierra en manos de comunidades y de los pequeños productores, aún en medio de la reaparición del latifundio, con la puesta en marcha del modelo neoliberal. El último censo realizado sobre un total de 38 millones de hectáreas agropecuarias, sin contar las áreas de los bosques de nuestra Amazonía, el 62%, 16.600.000 hectáreas en manos y en poder y en posesión de nuestras históricas comunidades campesinas. ¿Cómo fue posible eso si la reforma agraria del general Velasco
expropió un total y adjudicó un total de 9 millones de hectáreas, y de esas 9 millones de hectáreas las comunidades campesinas solo recibieron 900,000 hectáreas, porque se prefirió en ese momento, de una manera sesgada, en mi opinión, las alternativas empresariales asociativas, como eran las cooperativas agrarias de producción, las sociedades agrícolas de interés social, las empresas rurales de propiedad social, y la comunidad quedó en el rinconcito, siempre invisibilizada, como hasta el día de hoy ocurre. Y con el paso del tiempo, esto es bueno, jóvenes que me escuchan, tomen en cuenta, hoy que quiere primar todo lo individual para destruir esas raíces milenarias que tenemos de cultura, de la solidaridad, de la hermandad, que se expresa en diversas formas, nosotros alcanzamos una ley por medio de la cual la titulación, si es que hay compañeros y compañeras aquí de derecho, para las comunidades campesinas no solo es de la tierra, sino del territorio. Y territorio quiere decir también la tierra, pero junto a ella historia, conciencia histórica, también es cultura, de las diversas culturas que tienen nuestros pueblos, que yo me lo imagino el día que haya un nuevo amanecer con triunfos realmente para formar y fortalecer democracia de verdad, será un jardín de muchas flores, porque eso es lo que somos, no somos la uniformidad racial, por ejemplo, de los alemanes o de los que en otras latitudes no tienen este crisol de pueblos y de identidades que tenemos, ¿no?, como parte de la peruanidad que tenemos que saber sacar a flote. Gracias, compañero, por haber hecho mención del compañero Wilka. Gracias, profesor, señor Luna, que nos ha traído un tema que a unos todavía queda, como es la reforma agraria de Velasco, para algunos fue una herida, para otros fue un rezo. Así es que es fuerte ese tema. Pero hoy quiero referirme al libro que están publicando. Prácticamente el nacimiento que tiene de Guamán Poma Ayala es encomiable. Y hay una cosa que Antonio lo dijo y que voy a empezar de lo que él dijo, esto de que hay escritores, hay poetas que escriben sobre la tierra, que escriben sobre la agricultura en el interior de nuestro país, pero que no lo conocen. Eso da a pensar de que la centralización literaria todavía fatalmente existe. En este caso, a ustedes jóvenes, Antonio y Rodrigo, pues lo único que les puedo pedir es parafrasear a Vallejo: hay, hermanos, muchísimo que hacer. Lo segundo es referirme a ti, Rodrigo, en tu alocución que has hecho sobre el principio de la aparición de la agricultura, ¿no? Florece mi calidad de abuelo cuentacuentos de acá de la Casa de la Literatura. Hay un cuento que es muy exquisito en la tradición oral de aquí, que se llama El viaje al cielo. Quizás usted lo conoce, donde se explica cómo nace nuestra cañigua, nuestra quinoa, nuestra papa, ¿no? Me hubiera gustado que Rodrigo se hubiera referido a eso, pero... Y a eso nomás quería referirme, mis queridos señores. Muchas gracias, ¿verdad? Que es bastante de conocimiento para mí y lo voy a leer con mucho interés. Muchas gracias. Bueno, hola, felicitaciones Antonio y Rodrigo por este libro. El título es muy bueno, de verdad, y luego de la exposición yo siento que eso va a ser un libro que me va a hacer amar más la naturaleza y amar más nuestra historia.
más que una pregunta, me atrevería a hacerles un pedido, porque la que les habla ha tenido una infancia muy feliz. Y lo digo ¿por qué? Porque mis padres vinieron acá a Lima, siendo jóvenes ya, pero vinieron porque ellos son del norte de Cajamarca y venían a trabajar, a buscar oportunidades. No había muchos estudios, pero venían del campo. Entonces yo vengo de padres del campo, abuelos, tatarabuelos, todos del campo. ¿Y por qué digo que tenía una infancia feliz? Porque yo esperaba que acabe el colegio y mi mamá agarraba a mi hermana y a mí, nos agarraba y nos llevaba al norte, y estábamos internadas en la chacra de mis abuelos 2 meses. No había luz, no había baño, caminabas por el campo, veías cómo crecía la alfalfa, rodeada la hacienda de mi abuelo, estaba rodeada de árboles frutales, tenías ahí una blanca metida en un árbol comiendo guavas. y bueno, pienso mucho en mis hijos que han nacido acá en Lima, cómo se pierden esa magia del campo, ¿no? De la naturaleza, de ver sembrar, ver cosechar, ver trillar, ver secar el maíz, ver a los animales, escuchar a los abuelos contar un cuento, no tener agua potable, sacar el agua de una poza, ver una sequía rodear la hacienda, vivir en una casa de adobe, de quincha, y no tener luz, estar con una Petromax. Entonces, ¿cómo hacemos que personas como ustedes, que presentan un libro tan maravilloso, más adelante en sus futuros proyectos puedan pensar un poco más en los niños? En esos niños de acá de Lima, que no tienen esa suerte de tener la historia que ustedes están contando, de aquellas personas como ustedes que han investigado, que conocen, que incluso yo sé que Antonio viene de un lugar donde hay mucha historia, mucha riqueza. Mi familia, mis papás, mis tíos tienen esa riqueza, pero no todos la tienen. Entonces, como les decía, más que una pregunta, un pedido para que más adelante podamos pensar en aquellos niños que no tienen esa suerte y puedan aprender mediante la literatura, mediante los cuentos, mediante la poesía, a querer un poco más a la naturaleza, y sobre todo aquella naturaleza que viene de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Solo comentar brevemente, en el texto que les recomendé de Alfredo Mírez Ortiz, tiene una sección muy vinculada a los colegios y señala que actualmente la educación en gran parte lo que hace es crear alumnos desafectos, ¿no? O sea, quitarnos el afecto con la tierra y con los otros seres humanos, ¿no? Y más bien nos vinculan a la producción, y la producción individual, o sea, acumular dinero, y ahí el prójimo no es mi prójimo, es mi competencia. Así que eso ahorita es lo que está pasando en los colegios, y yo creo que tenemos que ir a fuentes, a educadores. Leer todo Alfredo Mírez Ortiz yo le recomendaría, porque él hace toda una producción de biblioteca campesina que está en la biblioteca, que donde propone, por ejemplo, ¿no? Que no debería ser incluso el curso de razonamiento verbal, porque el lenguaje no es solamente razón, es sobre todo sentimiento, expresión. Y él decía, ¿no será más lógico llamarlo, en vez de razonamiento verbal, sentimiento decible, o así términos similares? Se ha menospreciado el valor y la importancia y la vitalidad necesaria, o mejor dicho, que necesitamos, que proviene de los afectos. Así que nada, eso sería bueno promover en las casas y en los colegios, ¿no? El afecto por todo, ¿no? No solamente en la familia, sino el prójimo desconocido, y el otro, y los hermanos, que son el hermano choclo, la hermana papa, el hermano chihuaco, las plantas, animales, etcétera. Los hermanos ríos, los hermanos montaña, y así es como a ellos se refieren en varios de los poemas, ¿no? Eso. Hola Andrés, ¿cómo estás? Rodrigo, Antonio. Yo solo quiero hacer un comentario muy breve, escuchándolo a Andrés y a los dos. Andrés, en su última exposición, ha utilizado 4 veces la palabra florecer. Y creo que no es casual. Es alguien que aprendió a partir de la experiencia, de la lucha, de la cercanía, del compartir, lo que es verdaderamente el pensamiento de lo que tú señalabas como la sabiduría arcaica, el pensamiento de los quechuas, el pensamiento de los campesinos, el pensamiento de la gente vinculada a la tierra. Y esa narración tan exquisita que tú hiciste, Antonio, de que hay que enamorar a la tierra para poderla sembrar. El florecer es el resultado de ese enamoramiento.
Y por eso en quechua la palabra florecer es más rica. No tengo ahorita la palabra quechua, pero es mucho más rica de lo que nosotros lo entendemos. Y hasta incluso en el poema que ha leído Rodrigo de Nicomedes, incluso el florecer te acerca a lo divino. La tierra la puso Dios, la tierra es divina. Entonces es un acercamiento en la que no es simplemente una contemplación, es también un producto, es transformar la acción de las personas, y en ese sentido florece algo nuevo, ¿no? Algo que además nos sirve para comer, nos sirve para vivir, nos sirve para, en fin, hacernos de este mundo. No por gusto, cuando estaba en el campo muchos años, aprendí y me decían que el quechua es el idioma más lindo para enamorar y más terrible para insultar. No, gracias. Justo a propósito, no quería dejar el paso de citarles justamente un fragmento sobre los términos quechua y su vinculación con la agricultura y la vida, de Alfredo Mírez Ortiz, y dice esto, ¿no? En la lengua quechua, el útero de las hembras se llama pacha, que también significa tierra. Cuando una mujer está encinta le decimos pachayuj, la que tiene el mundo adentro. Por eso las llamadas momias se encuentran en los antiguos entierros de los Andes, han sido colocadas en posición fetal porque estaban volviendo al lugar del que vinieron. Y en lengua aymara, para decir yo mismo, se dice nay pacha, que significa soy tierra. Queríamos cerrar con un poema. No sé si Antonio también vas a leer uno. Bueno, yo he elegido Vallejo. Telúrica y magnética. Mecánica, sincera y peruanísima, la del Cerro Colorado. Suelo teórico y práctico. Surcos inteligentes. Ejemplo, el monolito y su cortejo. Papales, cebadales, alfalfares, cosa buena. Cultivos que integran una asombrosa jerarquía de útiles y que integran con viento los mugidos, las aguas con su sorda antigüedad. Cuaternarios maíces de opuestos natalicios. Los oigo por los pies cómo se alejan, los huelo retomar cuando la tierra tropieza con la técnica del cielo, molécula exabrupto, átomo terso, oh campos humanos, solar y nutricia ausencia de la mar, y sentimiento oceánico de todo, oh climas encontrados dentro del oro, listos, oh campo intelectual de cordillera, con religión, con campo, con patitos, paquidermos en prosa cuando pasan y en verso cuando páranse, roedores que miran con sentimiento judicial en torno, oh patrióticos asnos de mi vida, vicuña descendiente nacional y graciosa de mi mono, oh luz que dista apenas un espejo de la sombra, que es vida con el punto y con la línea polvo y que por eso acato, subiendo por la idea mi osamenta. Ciega en épocas del dilatado muelle, del farol que colgaron de la sien y del que descolgaron de la barreta espléndida, ángeles de corral, aves por un descuido de la cresta, cuya o cuy para comerles frito con el bravo rocoto de los temples, cóndores me friegan los cóndores, leños cristianos en gracia al tronco feliz y al tallo competente. Familia de los líquenes, especies en formación basáltica que yo respeto desde este modestísimo papel. 4 operaciones os sustraigo para salvar al roble y hundirlos en buena ley. Cuestas infraganti, auquénidos llorosos, almas mías, sierra de mi Perú, Perú del mundo, y Perú al pie del orbe, yo me adhiero. Estrellas matutinas y os aromo, quemando hojas de coca en este cráneo,
y cenitales si destapo de un solo sombrerazo mis 10 templos, brazo de siembra, bájate y a pie, lluvia a base del mediodía, bajo el techo de tejas donde muerde la infatigable altura y la tórtola corta entre su trino, rotación de tardes modernas y fines madrugadas arqueológicas, indio después del hombre y antes de él, lo entiendo todo en 2 flautas y me doy a entender en una quena, y lo demás me las pelan. Vallejo.